Y bueno, ¿cómo les fue con la semana pasada? ¿Ya están más familiarizados con los números, con su significado? El día de hoy vamos a avanzar un poco más y vamos a ver esos números que nos faltan, por ejemplo el 8, el 9, el 10, qué significa el 0 en toda esta nueva forma de código, identificar cómo nos está hablando la realidad, cómo podemos ver algunos planos que son más veloces, cómo interactúan con nosotros. Y bueno, espero que estés bien. Y antes de empezar, hidrátate un poquito. Vamos a entrar en un proceso de hacer circuitos. Acuérdate que el plano 2 es el de las energías. Entonces, hacer circuitos significa tomar conciencia de lo que está pasando en nosotros, pero internamente. Todavía como que no lo podemos aterrizar, como que todavía no lo podemos hablar con palabras para explicarlo a alguien más, sino que sabemos, tenemos la idea clara en nuestra mente, pero como que nos falta así un piquito más para poderlo terminar de hacer clic y por así poderlo pues compartir con alguien más, ¿no? Que esté interesado. Bueno, antes de iniciar esta sesión te recuerdo estar tranquilo, abrir tu mente. Muchas de las cosas que cuando empezamos este viaje es desaprender lo aprendido y cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque necesitas quitar viejos patrones, necesitas dejar de lado viejos conceptos que ya no te dejan avanzar y eso es retador, porque esos viejos conceptos fueron como cimiento, base para ese crecimiento, para ese andar, para cuando esas veces que empezabas a gatear. ¿Tú te acuerdas cuando hiciste el cambio de gatear a caminar? O simplemente te pasó igual a mí que a mí. No gateaste, caminaste a través de la observación. Dijiste, bueno, pues ellos no gatean, ellos caminan, yo camino. En mi caso fue así, no sé cómo fue en el tuyo. Claro, te da ciertas raíces o cimientos el gatear. Te da percepción de la profundidad, te da percepción de tu entorno, si las cosas están lejos o si están cerquitas. A mí me falla. Te soy sincera, a mí me falla en esa parte, pero también pues tiene otro balance, ¿no? Así de como, ¿por qué mi humanidad dijo, pues no, voy a caminar, no necesito gatear? Entonces de tu parte es, ¿qué fue ese cimiento que hoy vamos a romper, a darnos cuenta que ya no lo necesitamos para poder seguir avanzando? Bueno, entonces te propongo que para ponernos en sintonía, te sientes o busques un lugar tranquilo, veas donde no se crucen tus piernas ni tus brazos y vamos a hacer nuestras respiraciones para alinear nuestra energía en el presente, ¿va? Para poder concentrar nuestro enfoque en lo que vamos a aprender. Entonces, te invito a que cierres tus ojos, fíjate que no se crucen ni tus pies ni tus manos, que estén tus pies sobre el piso y vamos a inhalar profundo. Sostenemos y soltamos. Otra vez, otra inhalación profunda. Sostengo y suelto. Una última vez. Sostengo y suelto. Y antes de abrir los ojos voy a empezar a hacer un pequeño movimiento para ubicarme aquí, sentir mi cuerpo. Ubicar los dedos de tus pies, muévelos. Ahí están mis dedos de los pies, ahí están mis piecitos, pisando el piso. ¿Dónde están tus manos? Ubícalas, mueve los dedos de tus manos. Ya las ubiqué. A ver, ¿dónde están tus ojos? Muévelos. No los abras, solo muévelos. Ya los ubiqué. ¿Dónde está tu nariz? Respira. Bueno, y lentamente abrimos nuestros ojos. ¿Cómo se sienten? Como que más alineados, ¿no? Como que más en su centro. Bueno, el día de hoy, como les comentaba, vamos a seguir con esta continuidad sobre esa lógica universal. Entonces, un pequeño repaso. Ya pasamos por los 7 planos iniciales. Hablamos que el 1 es el de la unidad, el físico, el que podemos ver a nuestro alrededor. El 2, que es el de las energías, los circuitos, donde se encuentra esta parte de que vemos de la mística, el reiki, todo ese proceso, ¿no? El 3 es el de la mente, pero también es el de la percepción. Acuérdense que la percepción no solo es ver,
No es como solo utilizar unos anteojos, utilizar unos binoculares o unos lentes especiales. Es lo que estoy viendo, cómo lo estoy procesando para mí. ¿Qué entiendo? Para mí significa lo mismo ver esa imagen que para otro, o qué es lo que antecede a mí que me está dando esa referencia. Eso es la percepción. El cuarto es el del diseño, y bueno, acuérdate que aquí entran todos los dioses, se encuentran todos los arquitectos de este movimiento, ¿no? De por qué tiene que ser de esa forma el cielo, por qué tiene que ser de esa forma los árboles, o por qué tiene esa figura en específico ese país, o por qué tiene esa representación la tierra, o por qué son esos colores, por qué se está presentando esa conjugación, qué es lo que me diseña a mí, cuál es mi diseño, cómo me identifico como un ser humano, me identifico solamente en la parte del exterior, me identifico con la parte interior, con quién me llevo mejor, con quién conecto, con qué otros diseños me estoy relacionando, ¿no? Bueno, vamos hasta el cuarto. El quinto es el administrador, es el que nos va a ayudar esa puertecita, ¡pum!, para llegar al origen. El quinto es la lógica, es el que nos va a decir, bueno, esta tiene una lógica de construcción, esta es la lógica a través de la que opera el universo. No es mi idea, no es lo que alguien pensó, es cómo opera, y así opera siempre. Por ciento de las veces, donde lo cambies de situación va a seguir operando así porque tiene su esencia, no tiene su finalidad del por qué existir. Esta es la lógica, es una lógica mucho más rápida, no es una lógica que se topa con lo que tú conoces o como tú piensas que debería de ser la situación, sino que es todo el contexto, la realidad, no es algo que es imaginativo, ¿va? Y luego viene el plano 6, el plano de los potenciales, de las infinitas posibilidades, de la cuántica, la física cuántica, de toda esa construcción de si está al mismo tiempo o si no está, en qué punto estamos, qué versión estoy viendo, esa multidimensionalidad, ¿no?, que nos dan los planos y en ese convivir, ese contexto. Y luego viene el plano 7, que es el original, el origen, de donde desprende todo. No importa lo que tú creas o qué concepción de religión tengas o deidad o lo que manejes, porque eso acuérdate que se quedó en el plano 4. El plano 7 es de donde se origina todo. Todo viene desde un principio inicio, desde un único inicio, un único fin. Al final todos vamos a volver a ese origen, ¿no? Muchas veces nos lo dicen. El único fin es regresar al inicio. Entonces, bueno, vamos viendo cómo se dio ese parteaguas. Y tomando en cuenta que ya vimos la división del espacio-tiempo y cómo se hace la apertura, bueno, aquí cabe mencionar que en este 7, cuando se divide en dos fases. Se divide en su fase femenina y en su fase masculina. Esto no tiene que ver con el género en la identidad, tiene que ver con el propósito que va a desempeñar. ¿Por qué? Porque 7, al dividirse en su fase femenina, va a ser todo un desarrollo. Digamos que va a empezar a partir de todo ese desdoblamiento, a conocerse, a descubrirse y a ver qué hace con eso. Y en su fase masculina está proporcionando toda la información, todo el bagaje informativo que se necesita, toda la codificación previa, como esa historia, ese pasado, y ve a través del femenino cómo lo va articulando. ¿No les ha pasado, por ejemplo, no sé si se acuerdan en su casa, pero a lo mejor había pocos ingredientes con los que cocinar y de repente sus mamás en este aspecto les creaban platillos, o quien estuviera a cargo de la cocina creaba platillos diferentes, aunque fueran los mismos ingredientes, ¿va? No dependiendo que si era mamá por el género femenino y si era papá por el género masculino, no, viendo como la base, que quien le gusta estar en la cocina tiene esa sensibilidad, que si le apasiona estar ahí, le gusta desarrollar, crear, en algún momento le agregó un ingrediente extra de, mira, la receta dice que debe de hacerse así el arroz, pero para mi gusto le puse un toquecito más de este ingrediente, o a mí no me gusta esa preparación, o no tenía todos los ingredientes y puse uno adicional. Entonces, eso es lo que hace el desarrollo femenino.
con lo que le entrega el desarrollo masculino es ver cómo los une, los complementa, qué forma les va a dar, cómo lo va a presentar, qué desarrollo, ¿no? Cómo lo va a experimentar. Y luego toda esa información le regresa a través del masculino o a través de ese informe al origen. Entonces todo el tiempo todos los seres humanos y toda la constitución, digamos, en este plano tiene dos fases, una femenina y otra masculina. Entonces a veces es necesaria la masculina, ¿por qué? Porque es la que te da el empuje, te da la garra, te da como esas ganas de seguir adelante, como ese empuje de no rendirte. Y la femenina es la que te contiene, la que te dice, bueno, vuélvelo a intentar, no te preocupes, ya te caíste, pero te puedes levantar, vamos. Sí, ¿no? Porque es como diferente el aspecto. Mientras una te contiene y te dice que yo te arropo y te contengo y te abrazo y estás en un lugar seguro, la otra dice, ya, sal de tu lugar seguro y muévete porque hay que avanzar, porque hay que seguir, porque hay que desarrollar. Entonces, más o menos así es como se va presentando. Puede haber errores, sí, porque acuérdense que es mi interpretación. Y es la interpretación derivada de otra interpretación de otra interpretación. Entonces, pues sí existe el error, porque yo tengo cierta conocimiento y cierta experiencia de vida que tal vez no sea la misma que tú tuviste, pero a lo mejor una fase o una parte de lo que te estoy diciendo te hace sentido. Entonces no te me cierres con que ya me perdió porque yo no convivo con lo que está diciendo, no convivo con lo que me está mostrando, sino más bien es me voy a esperar a ver qué más dice, ¿no? Bueno, eso quedamos que plano 7. Entonces, bueno, pues el 7 no podía dejar de comunicarse con los otros planos. Entonces aquí es donde aparece el plano 8. Y se recuerdan en nuestro dibujo, pues tenemos esta base de los planos. Entonces vas a decir, bueno, ¿y dónde entraría el 8? Pues entraría entre la comunicación, pero en la comunicación alineada de los planos, desde el punto 0. Esto es la famosa sincronización, o te recuerda al símbolo del infinito. Pero si te fijas, tiene un techo. El infinito en lo finito. ¿Sí? ¿Sí te hace sentido? O sea, el infinito no es que no se vaya a acabar. Tiene un techo que podría crecerse o expandirse, pero tiene su tope. Tiene que tener un punto de referencia hacia el que dirigirse, al que iniciar, de dónde partir y a dónde retornar. Eso es llegar al origen. Bueno, y a través de este 8, esta sincronización o la sincronicidad es que se conectan los planos. Pero también va a depender desde dónde lo estés haciendo la conexión. Si lo hago desde una polaridad en la que yo todo el tiempo estoy pensando, esto porque a mí me conviene es bueno y esto porque a mí no le veo el beneficio es malo. Imagínate qué sincronización vas a tener, a lo mejor muy sesgada, ¿no? O una sincronización que no va a estar alineada con el origen, que puede estar variando de diferentes formas, que a lo mejor solo se va a topar una sincronización con tu diseño, pero que no va a crecer más allá. Entonces, pues sí, depende desde dónde estamos sincronizándonos. Para poder hacer una sincronización que sea benéfica para nosotros, primero tenemos que ponernos en la base. Entonces aquí es donde entra el famoso 0, punto 0. Y entonces en la base pues no hay un movimiento, ¿no? Estamos alineados de 7 a 0. ¿Y 0 qué es lo que hace? Anteriormente te decían el 0 no cuenta, el 0 a la izquierda no vale. Pero si te fijas, en el paso del tiempo el 0 ha tomado un valor más importante. ¿Por qué? Porque desde la lógica global convergente, el 0 es como el elevador. Es el que nos va a permitir conectar a través de los diferentes planos. Entonces toma una importancia mucho más grande que lo que nosotros le estábamos dando en un principio. El 0 significa el no me polarizo. Y cuando usamos la frase en la lógica de me pongo en punto 0 es veo la situación solo como hechos. No le doy un peso si fue bueno, si fue malo, si me convino, me perjudicó o si no ayudó a fulanito y dañó a sutanito. No, simplemente lo veo como un hecho. Y entonces al ponerme en ese punto 0, pues ¿qué pasa? Se habilita como otro 0 aquí y es como si fueran dos ojitos.
Entonces es como voy a observar esto sin juicio y voy a ver que a través de esos lentes qué es lo que me quiere decir. Voy a ver qué es lo que me está transmitiendo de información de regreso a esa situación. Y primero voy a empezar a ver, me está pasando una situación que a lo mejor a mí no me agrada. Entonces voy a quitar el no me agrada y voy a verlo así. ¿Qué es lo que me está pasando? No, bueno, pues me está pasando a lo mejor que conecto con mis amistades, pero ya no estoy conectando desde el lugar que quisiera conectar, por ejemplo. En mi caso, pues yo a lo mejor me percibía como una persona que tenía que dar soporte, ¿no? En algún momento te compraste esa idea y dices, pues yo soy quien tiene que darle soporte a los que me rodean. Pero al hacer ese sesgo tan fuerte, me puedo dejar de lado y entonces, ¿y quién le da soporte a Miriam? Si ella le da soporte a los demás. Caray. Y entonces Miriam llega a una etapa en la que necesita ella el soporte, pero no lo ve, no lo percibe. ¿Por qué? Porque ella se dedicó a dar soporte a otros, pero no se dedicó a crecer el soporte hacia ella misma, ni a tratar de conseguirlo de alguien más, sino que ella cubría esa necesidad de solo mirar a un lado y decir, el soporte va aquí. Que faltó esto, yo lo hago. Que fulanito no puede, yo me ofrezco. Que se necesita terminar esto, pues hay que ver cómo lo terminamos. Entonces, pues Miriam va cargando más responsabilidades. Pero Miriam tiene un límite, ¿no? Entonces, un día de estos Miriam va a tronar. Un día de estos Miriam va a decir, ya estoy harta, cada quien que se haga responsable de sus actividades. Y entonces, ¡pum! Llega ese día, entonces Miriam dice, sí, pues ya, despaché a todos y... Pero aún sigue necesitando Miriam ese soporte, que no lo creció, que nunca lo pidió, que nunca buscó ayuda. ¿Y ahora cómo le hago? Porque yo también necesito que me apapachen, o yo también necesito que me escuchen, o yo también necesito que me digan un consejito, o simplemente que me digan, no te preocupes, nena, las cosas van a salir como tengan que salir, pero no te preocupes, tú síguele, más bien. Qué importante, ¿no? Es de repente como ver esa otra parte. Miriam, pues es que, pues no. Tú para lo que a mí me servías era para darme soporte a mí, pero pues yo como nunca aprendí a dar soporte a alguien más porque tú compensabas esa parte cuando yo la necesitaba, pues no sé cómo dártela. Y entonces Miriam dice, pues mis amigos no pueden, o no saben o no quieren. Y yo tampoco sé pedirlo. ¿Dónde encontrar ese soporte? Pues puedes dártelo tú misma, Miriam, pero a veces es cansado, a veces sí necesitas como, pues el que te dé la palmadita, ¿no? Y órale, mija, adelante. ¿Dónde más? Vi un curso que me va a ayudar a conectar con mi ser interior, y entonces si lo escucho, tal vez ahí encuentre guía. Bueno, y te vas al curso, y entonces empiezas a ver que otras personas también necesitaban como esa escucha activa por parte del otro. Mira, no eres la única. ¿Y qué más hacen esas personas? Entonces te pones observador, ¿no? Sin juicio, nada más te pones observador. Pues comentaron que van a terapia. ¿Y qué tipo de terapia será buena? No, pues a ver, ¿qué terapias hay? Y ya empiezas a investigar. No, pues que vas con un psicólogo. ¿Y qué psicólogo será bueno? Pues si te fijas que de alguna manera empiezas como a cambiar tu perspectiva y no te pones como, pues ya que hasta aquí llegué y punto, ya no voy a avanzar. En algún momento lo puedes vivir y es válido. ¿Por qué? Porque estás rompiendo tu estructura. Pero ya cuando ese, por decirlo, te derrotas, ya no te es funcional, entonces dices, bueno, ya me derroté y sí, bien, fine, pero ¿y qué voy a hacer con esto? Porque yo de todas maneras necesito seguir avanzando. Entonces cambio mi mirada y al cambiar mi mirada fue, me voy a un curso, me voy a tomar terapia, ¿qué está haciendo el demás para una misma situación? Y entonces no te casas con solamente tu idea, que solamente de una forma es en la que puedes salir de una situación, sino que al observar tu entorno, a ponerte en ese punto cero, sin juicio, logras percibir más cosas. Y al final es como el principio, el propósito de por qué existe ese cero. El cero
si te fijas es redondo, no tiene un ángulo, no tiene un tope, se puede mover, puede girar hacia afuera, puede girar hacia adentro, puede girar en sí mismo. ¿Y a qué te recuerda eso? ¿No te recuerda a los movimientos de la Tierra? ¿Sí, verdad? Entonces tiene más relación el cero con el concepto de ese ente que está más evolucionado que todos, que es la Tierra, quien nos da esos potenciales del Sol. Pero también el Sol es redondo, entonces el cero también puede ser una representación del Sol. Y si ese cero donde lo ubico, dependiendo de dónde lo ubique, es hacia dónde va a ir mi perspectiva. Y si lo subo a un plano donde no es el físico y lo meto al energético, ¿qué me conecta? ¿Con qué más velocidad me va a conectar? Subo al plano 2, ¿con qué me va a conectar? Con las energías, con los circuitos, con ese movimiento. Y si lo subo al plano 3, ¿de dónde me va a llevar? Esa perspectiva, no solo mirarte a ti, sino mirar hacia todo tu entorno. Ver cómo tu entorno te mira. ¿Te has preguntado cómo te miran los demás? ¿Has hecho ese ejercicio de conectar con otro y decirle, ¿tú qué piensas de mí? Así, sincero. Sincero. Directo, ¿verdad? Sí. Y si le quitamos en sí y solamente lo decimos en cero, ¿cómo ves como cero? Como que soy o no soy, ser o no ser. ¿Dónde va el contexto? Entonces el cero es maravilloso porque ese es el elevador que te permite ponerte en cualquiera de los planos y abordarlo desde esa perspectiva. Si yo me subo a este plano, ¿cómo me vería? Si yo me pongo en esta posición, ¿cómo me vería? Y si miro hacia arriba, ¿cómo me veo? Y si miro hacia abajo, ¿cómo me veo? Bueno, eso es lo que hizo 7. 7 primero empezó a dividirse en la divergencia, ¿verdad? Y se empezó a dividir hasta que llegó a 1. Y luego llegó a 0. Y entonces dijo, pues tengo que conectar todos los planos. Porque quiero regresar al origen, ¿no? Quiero regresar a 7. Entonces hizo la sincronización. Pero también cuando regresó al origen, el origen dijo, bueno, ya tengo toda esta información, digamos que es la estadística de cómo se vive la vida, es el reporteo, es el 1 a 1 de, pues yo te doy estas opciones y tú como humano, en esa fase de humano que te toca vivir, pues ¿qué es lo que experimentaste? Y entonces si tú te pones en 1 a 1 a platicar con ese origen, pues estás haciendo esa sincronización del 8, ¿no? Que también puede ser como esa llamada telefónica, que le hago así para representar el teléfono, pero para nuevas generaciones sería así, porque su teléfono pues ya no es con esa formita, ¿no? Que era como un cuernito, ahora ya es recto. ¿Y por qué será que ya no es curvo el teléfono? ¿Por qué se le quitó esa curva y se hizo recto? ¿Será porque es una llamada directa? ¿Porque ya no necesita un intermediario? ¿Porque ya no necesita hacer como ese enlace previo para comunicar? A mí no me tocó esa época de las operadoras, pero me cuentan a mí mis familiares que en el pasado cuando querías hacer una llamada, pues marcabas precisamente el 0 que te llevaba a la operadora y entonces de la línea telefónica y entonces la operadora te decía, sí, quieres hacer una llamada ¿a dónde? Digamos un país. Muy bien, entonces lo voy a comunicar. Oiga, esta llamada es una llamada internacional, es por cobros. ¿Está de acuerdo? No, pues que sí. Entonces, la operadora, ¿qué es lo que hacía? Era el medio de conexión, porque te tenía que cambiar, ¿no? Para que pudiera linkear de donde tú estabas hablando hacia el otro punto. Ya sea que fuera a través de la misma línea telefónica que te estaba brindando el servicio o fuera de otra. Pero ¿qué ha pasado con el cambio de tecnología? ¿Qué ha pasado con el cambio evolutivo? Que las conexiones son más rápidas, ¿no? Y entonces la chamba de la operadora pues se disminuyó o se automatizó. Yo no digo que haya desaparecido porque habrá situaciones en las que sí se necesite ese operador. Pero de repente como que ya se dio por hecho que se tenía que hacer esa conexión rápida. ¿No será por eso que los teléfonos pasaron de ser como esa curvita que tenía que esperar un tiempo de ida y subir a directo? Bueno, ahí te lo dejo.
en tu pensamiento científico, que por eso sean rectos y que estén hechos de una forma rectangular, que ya no tengan esa curva. Qué chistoso, ¿no? O sea, ya no es una comunicación en la que tenga que haber un intermediario, sino es uno a uno. ¿No se les hace así como muy interesante? Bueno, pues entonces con esa sincronización, con esta plática que le hacemos al origen, estamos nosotros comunicándonos con él, diciéndole, mira, mi día fue así, fue así, fue así. ¿Qué pasa cuando haces esta comunicación? Desde el LGC, lo diría Alejandra Casado, es un ping-pong donde empiezas a recibir respuesta. ¿Cuándo recibes respuesta? Cuando estás en tu fase de dormir, pero no es que tenga que ser un sueño profundo, no, simplemente es cuando estás en el sueño de reparación. ¿Por qué? ¿Por qué le hablan sueño de reparación? Porque puede hacer otras funciones tu organismo de manera automatizada, pero tu espíritu puede hacer la conexión multidimensional. Entonces, bueno, aquí es como la apertura a esos cambios en los cuales ya vemos que hablan de, pues, que hacen sus revisiones de viajes astrales, que conectan con sus seres existenciales, que reciben guía o que son los famosos sueños lúcidos. ¿Por qué? Porque te vas a esa multidimensionalidad. ¿A cuál te vas? No sé, dependiendo de dónde esté tu alma necesitando más información de regreso, ¿no? O que diga, pues ya sembré esto y necesito ir a cosechar otros productos que tenían otro plano para traérmelos a la tierra y hacerlos crecer. No sé, podría ser, es el caso. Pero el punto es que se mueve en esa multidimensionalidad, pero precisamente es en tu etapa de reparación. Entonces es muy importante que previo a que te vayas a dormir y en esa etapa de reparación donde vas a traer lo que necesitas para el siguiente día, pues hagas esta comunicación al origen para que le digas, esto ya lo viví, esto ya lo experimenté, esto es lo que me pasó. No que le pidas, y acuérdate que la fase de los dioses ya quedó abajo, ya no estamos ahí. Estamos conectando directamente con el origen. El origen no necesita que le pidas. Él sabe qué es lo que te tiene que entregar. Lo que sí le tienes que hacer saber es que ya recibiste lo que previamente te envió y que captaste por qué te lo envió. Eso sí, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque imagínate. Como había un ejemplo que te ponían cuando estaba estudiando en la universidad, de un libro muy famoso de la quinta disciplina, ¿no? Entonces hablaba sobre el punto de reorden o cómo generar compras en automático. No me voy muy técnica, pero me sirve este ejemplo. Que decían, mira, pues ¿sabes qué? Hubo una oferta donde se hizo una producción X de cervezas, entonces una tiendita habla y pide a la fábrica esa surtido de cervezas, ¿no? Y pues le va bien. Y como le va bien, pues va aumentando la cantidad de cervezas que va solicitando, ¿no? En cada ocasión, en cada pedido. Pero ¿qué crees? De repente como que en la fábrica hubo un error, que entró una orden antes de tiempo y entonces hubo un exceso y entonces a lo mejor ya no la alcanzaron a vender o se les cayó el negocio venderla afuera a donde quien la pidió, entonces está disponible, entonces tenía un exceso ahí, ¿no? Entonces la tiendita, como iba vendiendo más y más y más, pues se le iba surtiendo su pedido, ¿no? Y como había una opción de exceso, pues entonces pues había para entregarle. Pero ¿qué crees? Hubo una escasez en el mercado y entonces la tiendita pues seguía surtiendo a su mercado, pero alrededor se dieron cuenta que ella sí podía y ellos no. Y entonces empezaron como a averiguar de dónde se surte, bla, bla, bla. Entonces contactan a la empresa y la empresa le dice, pues sí, pues tenemos exceso, hay que empezar a surtir a las otras tiendas. Y de repente lo que parecía como un exceso se empieza a agotar, empieza a bajar el nivel. Entonces la tiendita pues mete su pedido, pero a lo mejor la empresa le había dicho tu tiempo de fabricación, no sé, son 10, 15 días, por poner números ahí. Digamos que son 15 días previos para que nosotros nos aseguremos de tenerlo listo.
pero como había un exceso, pues se le surtían en 5, a veces le surtían en 8 y así, ¿no? Cambiaba el tiempo de respuesta. Entonces la tiendita pues ya no tuvo el cuidado de pedirlo cada 15 días. Y entonces pues ya cuando los demás entraron a consumir el exceso que había, pues la empresa quedó otra vez flat, ¿no? Y su proceso normal de 15 días. Entonces la tiendita hablaba y pedía su surtido, entonces le decían, sí, dentro de 15 días va a llegar, porque pues ya nos acabamos el exceso. Y bueno, y le volvían a pedir más, porque pues no llegaba, entonces la tiendita volvía a pedir más, entonces entraba un segundo pedido, y le seguían exigiendo, y la tiendita decía, pues es que no me llega, entonces voy a volver a pedir, entonces ya tenía un tercer pedido, entonces imagínate todo el cúmulo de pedido que llegó, entonces ya pues la tiendita llegó a un punto que ya no podía surtir, la gente ya no le iba a comprar y de repente pum, le llegó de golpe todo aquello que había estado solicitando. ¿A qué voy con este ejemplo? Porque luego tuvo que resolver la tiendita de donde lo iba a entregar, entonces en lugar de que le fuera un negocio, pues fue como pérdida, ¿no? ¿A qué voy con este ejemplo? No significa que porque tú lo pidas va a llegar el momento que tú quieres. El tema es qué vas a hacer con todo aquello que pediste si tú ya pasaste la lección previa. ¿Cómo se va a enterar esa fábrica, que en este caso sería el origen, que tú ya desarrollaste ese recurso y ya no necesitas que te mande todos los ejercicios, que te mande todas las situaciones de una lección previa que se supone que no habías entendido? Porque no tenías esa comunicación directa. Es muy importante que empecemos a utilizar ese recurso, que todo lo tenemos, no está limitado a lo que tú creas, ni a lo que tú ejerzas como creencias. Es una herramienta que puedes utilizar directamente, decirle al origen, decirle, mira, este fue mi día, solo te confirmo que ya viví esa etapa. Para eso sirve conectar con él, no porque te va a entregar algo que tú necesites, no porque le tengas que pedir, no porque le tengas que forzosamente reportar algo, ¿no? Pues si tú quieres, pero es una forma de que tú haces esa conexión y le dices, ¡hey! Yo soy fulanita, yo soy Miriam, y Miriam ya vivió esa etapa. Miriam ya vivió la etapa en la que aprendió que se tenía que mirar a ella misma, en la que aprendió que tenía que levantar la mano para pedir ayuda, en la que aprendió que hay otras formas en las que se puede sentir acompañada, no necesariamente por solo un tipo de personaje en su vida. Qué interesante, ¿no? Y entonces el origen dice, mira, yo le había puesto este reto y ya lo pasó. ¡Pum! Fíjate que le falta, porque todavía le falta entender, entonces déjale, mando algo que complemente. Pero si te fijas, no es que tú estés pidiendo, sino que te está complementando esa historia, el origen. Entonces, si te lo pusiera como en una película, pues tú eres el actor, pero el que dirige la película, el director, el que se va a hacer cargo de los recursos, el productor, el que se va a ver cómo se va a hacer la toma, el que va a ver el vestuario, todo eso va a ser el origen, él se va a hacer encargo de todo. Con esto no te digo que no te tengas que esforzar, con esto no te digo que no tengas que realizar tus actividades. ¿Por qué? Porque es lo que te toca vivir. Acuérdate que estás en ese personaje, que estás viviendo esa vida. Y si en esta vida te toca ir a chambearle, pues hay que levantarse a chambear. Si en esta vida te toca aprender a recibir, pues hay que aprender a recibir, a no rechazarlo. Si en esta vida te toca ser alguien que enseña a niños, pues hay que enseñarle a los niños. Pero no ponerme en contra. ¿Por qué? Porque como no quisiste aprender esa lección, pues se van a venir el resto de situaciones, como el resto de cervezas, y luego ¿qué vas a hacer con tanto? ¿Qué vas a hacer con tanto? Dime, ¿dónde las ubicas? ¿No a veces sientes que dices, híjole, no salgo de una y entro a otra? Y yo ya aprendí esa lección y me llega otra vez, y me llega otra vez, y me llega, pues es que sabe que estabas pidiendo. Es que se te olvidó reportar que ya habías vivido esa experiencia. Es que todavía te falta un pequeñito de entendimiento. Bueno, pues me voy a poner más lista o más listo para ver qué es lo que me está diciendo ese origen. Bueno, entonces ya tenemos
que el origen se comunica a través de la sincronización, ese famoso 8, ese famoso infinito finito que está topado, que se puede expandir lo que tú quieras, porque se va a expandir igual que el universo, pero tiene un tope que es el origen, ¿sabes? Y tenemos el 0, ese 0 que es el elevador que nos va a ayudar a comunicarnos, que va a ser ese operador. ¿Cómo sirven en los conmutadores? 0 para estar con la operadora. ¿Qué opera ese 0? En mi vida, ¿dónde está ubicado ese 0? ¿Está ubicado conmigo o está ubicado con mi familia? ¿O está ubicado en mi trabajo? ¿Qué es lo que me opera a mí? ¿Yo me muevo a mi ritmo, a mis ideas, a mis pensamientos? ¿O alguien más opera ese elevador? Bueno, y entonces pues ya 7 tiene toda la información de regreso, ya la recibió y dice, ya aprendió, ya se actualizó, veo qué más le mando. Entonces 7, en su bondad, si tú quieres llamarlo, en su forma de acobijarte, en su forma de arroparte, dice, pues está el campo de las infinitas posibilidades. Pero yo me tengo que regresar a uno de alguna manera. Entonces 7 mira hacia abajo y dice, pues voy a empezar mi camino. ¿Cómo me comunico? Pues yo diría que el siguiente plano es el 6, ¿verdad? Pero si estoy desde el plano 7, pues se ve como un 9 o se ve como una G. Se ve como un 9, ya aparece el 9. ¿Y qué crees tú que sea ese 9? ¿Qué crees tú que sea ese 9? Pues será esa siguiente tarea, es el propósito que dice el origen. Mira, ya logró hacer esto con lo que le di. La siguiente actividad va a ser esta. Mira, sí funciona para lo que lo creé. Déjale, doy su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Entonces el 9 viene a revelarte el propósito, a indicarte que estás en tu propósito, llámalo misión, llámalo tu fin estructural en esta vida, tu meta en la vida, como tú le quieras llamar, porque dependiendo de cada corriente que tú ejerzcas o de tu pensamiento o la educación que tengas, pues va a ser como lo identifiques, pero al final de cuentas es ¿para qué fuiste creado? ¿Qué es eso que te llena el alma? Que no tiene un nivel bajo, que no te agota, que sino todo el tiempo te está subiendo la energía, todo el tiempo está dándote más, que tú dices, puedo pasar horas haciendo esto y no me siento cansado, no lo siento como algo impuesto, no lo siento como algo bajo presión. ¿Qué es ese propósito? ¿Qué es en aquello que te sientes libre, te sientes conectado contigo mismo, que te sientes pleno? ¿Qué es aquello que te da plenitud? Esa sería la palabra. ¿Qué es lo que te otorga esa plenitud desde el origen? Que dices, híjole, no importa, llueva, truene, relampaguee, sea una situación complicada, se me vino el mundo encima, pero si sigo haciendo esta actividad, si sigo comportándome de esta manera, si sigo conviviendo con estas personas, si sigo mi pensamiento de esta forma, recuérdate que está en diferentes planos, no es lineal, no es solo un aspecto de tu vida, sino que cubre todos los aspectos de tu vida, llámese emocional, sentimental, financiero, de salud, de desarrollo, de proyección en el mundo. ¿Cuál es tu propósito? Entonces 7 dice, pues ya yo veo un 9, ese es su propósito, ese es tu propósito. Y entonces empieza a bajar toda la información de regreso, pero ya la baja de una forma convergente. Ya la baja en una forma transformada, transmutada. Entonces, cuando alguien te habla de transmutación o mutación, es eso, que ya hizo ese complemento, el origen. Y cuando tú dices, pues yo voy a hacer este proceso y le voy a dar un extra, ya lo estoy transformando, ¿verdad? Entonces ya no es igual a lo que estaba previamente, ya sufrió un cambio. Ya sufrí un cambio, entonces no puedo decir que es lo mismo.
ya es algo totalmente diferente. Ya tiene otra funcionalidad. Ya me está dando una ventaja, o me está dando una desventaja, o me está poniendo en alto, o me está invitando a avanzar. Porque acuérdate que el propósito, pues también, si tú no lo quieres vivir, pues también te puedes sentir limitado, te puedes sentir restringido, te puedes sentir como que ahí no es. ¿Pero por qué? Porque no lo abrazas totalmente. Porque hay algo de ti que todavía lo rechaza, porque a lo mejor tú no te ves ahí. Pero la realidad te está diciendo, pues vente para acá, porque donde vas a ser más próspero, donde vas a ser más proyectable, donde vas a brillar más, es en esta sección. Aunque tú no te sientas ni preparado, ni te sientas con esa energía al full todavía, ni te sientas listo para vivir esa experiencia, pero ya te lo está trayendo. ¿No te ha pasado que a veces vives situaciones que tú dices, yo cuando me imaginaría vivir esto? Pero lo estás viviendo, ¿no? Entonces ahí es cuando te digo, pues la realidad te dice que ya estás listo para vivirlo. Mejor ponte atento con lo que ya tienes para ver la manera en cómo sí lo puedes vivir. El no quedarte estancado con ese primer no. Con ese primer no que nos decimos de no puedo. O lo no dicho. O lo no asimilado. Bueno, pasamos del 9 al 11. No, primero al 10. Primero al 10. Entonces, si no me voy a saltar el número. Entonces del 9 ya vimos que es nuestro propósito. Y entonces viene el 10, pero el 10 es la unión del 1 y el 0. Entonces la unión del plano 1 en punto 0. Y si yo pongo mi plano 1 en punto 0, tengo la opción de hacer una nueva creación. Ese es el significado del 10. Una nueva creación. ¿Qué es lo que voy a crear? No lo sé. ¿Qué es la nueva versión? No la sé, pero es una nueva creación. Entonces, cuando yo me estoy refiriendo al 10, es una nueva creación, es la energía que trae, pero más que energía es la frecuencia. Es esa función 10. Esa función 10 de qué, hacia dónde me va a llevar. Hacia dónde me va a llevar esa nueva decena. A dónde me va a llevar esa nueva centena. Hacia dónde me va a llevar ese nuevo observador. Ese punto 0, en qué parte del elevador me va a llevar. Y bueno, tenemos ahora sí el 11. El 11 es la totalidad de mi unidad, la totalidad de mi concreto. Es todo mi físico, todo lo físico, toda esa base lineal, todo ese complemento, pero visto desde los dos aspectos. Tanto del divergente como es en la individual, como el convergente como unión. Esa comunidad es ese 11 famoso en todo mi contexto. Entonces, bueno, antes se creía que las horas 11 era un número mágico, un número milagroso, pero no, simplemente te estaba diciendo, pon atención en tu contexto. Alerta. Ay, es que yo veo que se me repite mucho en ciertas situaciones. Sí, te está hablando para que pongas atención a lo que está pasando a tu alrededor. Esa es la funcionalidad del 11. Ponernos en modo alerta, en ponernos a ver qué está pasando, no solamente con nosotros, sino nosotros con los demás, con los que están en nuestro primer círculo de relaciones, pero también nosotros con respecto a lo global, nosotros con respecto a la Tierra y de regreso, lo que está haciendo la Tierra, cómo nos afecta a nosotros, cómo nos afecta lo global a nosotros, ver cómo esa relación, ¿no? Y también acuérdate que el ver la totalidad del contexto va a ser en pasado, presente y futuro. Entonces se están alineando nuestros personajes, se está alineando toda esa base. Entonces ahí vemos el 11. Y cuando vemos el 12, ¿a qué nos referimos? Universo base 12, todo lo físico, todo lo que está en materia, todo este planeta, por decirlo así. Y en la lógica, si te hablan de plano 21, pues es el 2 antes del 1, ¿no? Entonces es en el plano 2, que es más veloz que el 1, que es mi concreto, es dónde se están haciendo esos circuitos. Si yo me pongo en el plano 2, donde voy a ver que se mueve la energía, que estoy haciendo circuitos, ¿qué es lo que me dice la realidad? ¿Desde qué perspectiva lo estoy viendo? ¿Desde dónde me estoy ubicando? Entonces, no nos perdamos.
desde el origen, luego tenemos la sincronización a través de ese infinito, que es el 8, ese infinito, y luego tenemos la respuesta de 7 a través de 9, que es el propósito, que te dice, mira, bueno, con todo lo que me dijiste, ahí te va, de regreso. Y luego tenemos que 7 te da ese propósito y se vuelve un 10. Y ese 10 es una nueva creación. ¿Y dónde se va a presentar esa nueva creación? En nuestro contexto, en nuestro concreto, en ese famoso 11. Pero a veces nos falta como velocidad, ¿no? Entonces se genera ese 12, ese universo 12 donde nos dice, se está configurando todo esto. Y luego ocupamos un poquito más de velocidad, entonces se nos viene el 21. Pero ¿qué crees? Me salté un número que es el 20. Entonces, si el 10 es una nueva creación, el 20 es una recreación. Voy a recrear algo. ¿Qué pasa cuando recreas algo? Que lo puedes tomar como base y darle otra forma. Si fueras un artista, el recrear una escultura, ¿qué tomarías como base? La materia prima, los colores, una fase de reciclar, una fase de reutilizar, las famosas 3 R's, ¿no? Recicla, reutiliza, y no recuerdo la última R. Pero todo lo que sea con re te lleva a un concepto de realidad. ¿Qué te dice la realidad? ¿A qué se refiere esa realidad contigo? Esa recreación. Porque no significa que te destruyas, ¿verdad? La creación ahí se va a mantener. Significa que le des otra mirada, que le des otro giro. Ese de reinventarse no significa que acabes con la invención que se hizo, sino que la resignifiques, que veas cómo se puede aprovechar más, que se pueda volver a hacer. Entonces, repetición. Es casualidad que a través de la repetición te lleve a hacer algo de cierta manera ya un poquito más en específico. Que aprendas a base de repetición, que es a base de los errores, cómo si llevar a cabo algo. Casualidad, que se llama así, repetir. Pues no, ¿verdad? Es lo que te está llevando a la realidad. Entonces el 20 es la recreación, el 21 es el plano veloz, la lupa, es la parte de hacer circuitos, es la parte de conectar con la energía y ver qué es lo que me está dando. Pero también es esa parte de conectar con tu interior, conectar con tu inhumano, que en tu inhumano sería como tu espíritu, que es esa fase más rápida que tú sabes que en tu inconsciente es más veloz que tu consciente, que tu inconsciente lo posee todo. Ya habíamos hablado de ese doble que puede ver tu vida, pero cuando tú lo extiendes al origen, pues quitas ese tope del nivel 4, quitas ese tope de diseño, entonces te conectas con la base original. Bueno, y luego tenemos un último número que es el 30, que habla de el pacto de los 3 personajes, y los 3 personajes son 1, que es el concreto, pues en este caso el ser humano en el plano físico, 4, que es el diseño, o las deidades, o esa arquitectura, ¿no?, que te viene, y 7, que es el origen. Y entonces, cuando hablan de pacto 30 o la base 30, es la unión de esos 3 personajes. Cómo se conecta uno con 4 y con 7. Pero que ya no necesita 1 a 4 para la conexión con 7. Pero sí necesitamos el diseño que se actualice. Es como en las computadoras. Tú cuando compras una máquina, pues tiene un tiempo de vida, ¿no? Pero no significa que con cada nueva versión tengas que comprar un nuevo equipo. Al contrario, el equipo tiene una capacidad de diseño que con cada nueva versión se va a ir actualizando. Entonces, digamos que
tú eres la computadora. Ahí te da ciertas funcionalidades. Y tiene un tope de diseño, pero ese diseño se va modificando con las nuevas actualizaciones. Y esas nuevas actualizaciones son la comunicación de 7 a 1. Es de esa retroalimentación de 7 a 1 que dice, mira, ya me dijo que vivió esto, pues déjale mando otras herramientas, déjale mando otras oportunidades, déjale mando otros retos, déjale mando otras opciones en las que pueda vivir la experiencia de ser humano. Qué importante, ¿no? Que se haga esa conexión. Entonces, 7 no necesita de 4, pero 1 sí lo necesita porque 4 es su diseño. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando conecta con 7? Le dice, hey 7, necesito que me actualices el diseño. Y 7 le dice, ahí te va el propósito para que hagas una nueva creación. Y lo baja a través de 4 por medio del elevador que es 0. Creo que hasta aquí ya fue como mucha información. Ya terminamos la fase de ver los números. La siguiente semana vamos a ver cómo pasa ese dato veloz o ese código a las letras y cómo podemos identificar ese código a través de ese cambio alfanumérico, de ese cambio de las letras a números. No le extendo más el tema porque hay que hacer circuitos, si no, se les puede apagar su computadora, se pueden sentir cansados, me van a empezar a biologizar, porque estamos haciendo circuitos. Pero no se asusten, si se les apagó la computadora, nada más vean qué les dice el mensaje de error que apareció. Ese guárdenselo y vean y luego asimilen lo que les mandó de información la realidad. Si se sienten cansados y van a biologizar, ¿qué es biologizar? Es como la actualización de las computadoras. Nuestro cuerpo dice, aquí hay que hacer circuitos, necesitamos generar un proceso para que salga lo que ya no funciona y que avance. Entonces te puede doler un poquito la garganta, puedes tener un dolor de cabeza, te puede doler el estómago. No pasa nada. Puedes ir al doctor si tú quieres para tener más tranquilidad. No vas a tener nada. El tema es que se está actualizando y se está sincronizando para que pueda seguir esta información llegando a ti. Y bueno, si sientes que es mucho lo que aprendiste hoy, pues te recomiendo que pares el video, lo veas a ratos, descanses, tomes líquidos para que pueda seguir fluyendo la información. Acuérdate que el agua es un medio de conectividad, entonces tanto a nivel físico como a nivel energético, entonces sí, hay que tomar líquidos para que siga esa fluidez. Las sales también, un suero oral te ayudaría también para no sentirte tan cansado. Y haz la derivación, busca mi video de derivación nocturna, puedes buscar el video de derivación nocturna de Grisinaba, puedes buscar el video de uso de la metodología de Alejandra Casados para la LGC. El chiste es que empieces tu conversación con 7. Que empieces a entregarle, mira, aprendí esto de ti, aprendí esto, me gustó esto, no me gustó. Tú platícale. No le pidas, solo platícale. Hoy me levanté, viví esto, aprendí esto, fíjate. Y a ver cómo va esa respuesta de regreso. Y conforme lo hagas día tras día, si tú te quieres aventar a hacer como estas actualizaciones sin necesidad que sea un cambio forzado en tu diseño, porque la realidad te lo pida, sino tú solito irlo llevando a tu ritmo, pues con que hagas las derivaciones todos los días y vayas viendo tus cambios, híjole, es que no tiene punto de retorno. Una vez que te haces como ese beneficio a ti mismo, es un beneficio para ti, no para nadie más. Quien lo está ejerciendo eres tú, entonces a quien le sumes a ti, no creo que te reste. A quien le sumes a ti, entonces pues estás haciendo esa inversión en ti. Entonces imagínate, si haces una inversión, ¿qué rendimientos va a tener para ti? ¿Qué no te va a traer la realidad de cambios para que tú puedas seguir avanzando? Y si lo vas a empezar a hacer, pues nada más lleva las cuentas de tus cuarentenas para que veas dónde van haciendo los cambios. Bueno, si tienes dudas me puedes contactar, podemos tener una sesión 1 a 1.
vía Zoom, me pueden mandar un mensajito. Acuérdate que en mis redes sociales estoy como Miriam Catalina en Facebook y YouTube, y como Miriam Catalina 157 en Instagram y TikTok. ¿Qué más? Si quieres una sesión de canalización, nos podemos juntar, nomás avísame para ver la información que se necesita, o una sesión de ver qué te trae la realidad, lo que se requiera, ¿no? Para poder seguir avanzando. Y bueno, antes de despedirme, pues vamos a ver los mensajes de los seres asistenciales, ya que nos ayudaron mucho a hacer como esta conexión de desaprender lo aprendido, conectar con una nueva perspectiva. Vamos a ver qué más nos dicen, ¿no? Bueno, aquí está el oráculo. Ya lo barajé. Vuelvo a integrar su pregunta. Y dice sí. La cartita es sí. Y dice: ve y toma la propuesta que tienes en estos momentos. Todo resultará a favor y en alineación con el plan de vida que tienes. Crea un ambiente propicio de abundancia y bienestar. ¿Cómo te estás llevando en tu ambiente? ¿Qué sientes que ya le tendrás que decir bye bye? Lánzate a recorrer tus deseos sin miedo. ¿Qué es lo que puede pasar que vivas una experiencia? ¿Te has preguntado qué es lo peor que te puede pasar? Cuando te contestes qué es lo peor que te puede pasar, aún así ve a vivirlo. Porque te aseguro que va a ser mucho menos de impactante con la idea que tú tienes. Nuestra fantasía está muy lejos de la realidad. Nuestra fantasía es una forma de nosotros frenarnos a vivir eso que tenemos que vivir. Pero también, si observamos por qué me digo ese cuento, por qué me cuento esa fantasía, por qué me limito, también podemos romper esas barreras para seguir avanzando. Bueno, y nos vemos en otro video de esta forma en la que estamos aprendiendo cómo el universo y su código o su estructura nos afecta a nosotros. Nos vemos.